Acompáñenme, por favor, abra su Biblia. Todos con sus Biblias. Efesios capítulo 5. Y el verso 1. El verso 20 vamos a leer esta mañana. La palabra del Señor dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en capítulo 6, verso 10. Miren lo que dice la palabra del Señor, continuando este contexto. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Gloria a Dios, aleluya. Esta preciosa porción de las Escrituras que tiene un desafío que ustedes pueden encontrar de una manera muy especial en sus Biblias. Si tienen la versión Reina Valera, usted verá que dice: andad como hijos de luz. Y qué precioso desafío que la palabra del Señor nos presenta en una declaración del apóstol Pablo, una revelación del misterio del Evangelio, dice aquí la palabra del Señor, y realmente son tremendas revelaciones las que el Señor nos hace en su poderosísima palabra. Y en esta mañana yo quisiera que nosotros pudiésemos resaltar algunos puntos. El tema es bastante amplio, pero esta mañana vamos a concentrarnos en algunas revelaciones muy especiales que nos hace la palabra del Señor para que nosotros andemos como hijos de luz. Y note usted que el Señor nos hace unas advertencias, y entre esas advertencias unas revelaciones poderosísimas. Mire, acompáñeme, vamos a ir mirando verso 3, la palabra del Señor, capítulo 5, verso 3. Mire lo que dice la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien, les decía que hay una revelación muy especial con respecto de esto que nos está trayendo el apóstol Pablo. Obviamente la carta a los Efesios, una carta preciosísima, ¿no?, que les motivo a leerla completa, ¿no?, al llegar a su casa puedan leer completa esta carta tan especial, tan poderosa, vamos a decir así, para que ustedes puedan tener una percepción completa de ese mensaje tan poderoso a la iglesia en Éfeso. Pero aquí el Señor, por mano del apóstol Pablo, nos hace una revelación que en algún momento les decía yo que le habíamos llamado la escalera a la perdición. Una escalera y una revelación que hace la palabra del Señor, que va hilando y tejiendo, y dice: quítense de ustedes como hijos de luz, quítense de ustedes toda truhanería, toda necedad, toda palabras deshonestas, toda gritería. Voy a decirle algo, mire, cuando adolescentito yo, por la gracia del Señor, me fue presentada esta palabra, y esta revelación se quedó muy grabada en mi corazón y me sirvió de tanto en mi caminar como creyente, porque acá la palabra del Señor nos dice: pareciera que no tiene ningún problema, pero el enemigo va empezando de esa manera. Dice que quítese de ustedes todas necedades, toda truhanería, ¿no?, toda gritería, toda maledicencia,
palabras deshonestas que se quiten de su boca, dice, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Sabe qué? El enemigo, que leímos en el capítulo 6, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Déjeme decirle algo. En esa lucha, voy a tratar de contextualizar lo que vamos hilvanando, este rompecabezas, y vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que al final, en lo que estemos aterrizando, veamos nuestro rompecabecitas bien armadito y con la gráfica visible de lo que queremos en esta mañana aprender. ¿Qué es lo que es importante que nosotros contextualicemos? Dice que tenemos una lucha contra el enemigo. Y es importante que nosotros sepamos que esa lucha es una lucha especial. En cierta ocasión nos traía un mensaje el director del seminario, y él hacía un análisis de la palabra griega que es lucha, y él nos mostraba de que la palabra que estaba utilizando era una de las disciplinas que utilizaban los romanos, ¿no? En la lucha, en aquel tiempo. Y esa lucha la hemos heredado hasta el día de hoy, ¿no? En las disciplinas como la lucha libre. Y esta lucha consistía en inmovilizar al contrincante. ¿Ah? Y no era una lucha que le cortaba la cabeza, no. Era una lucha que consistía en hacer llaves y trucos y dejar al otro inmovilizado para ganar esa batalla, vamos a decir así, la lucha. ¿Y eso por qué así? Porque ciertamente, déjeme decirle, como hemos dicho muchas veces, la palabra del Señor nos dice de que el enemigo no puede tocarnos. Amén. Nosotros somos hijos de ¿quién? De Dios. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos muestra un escenario de cómo el enemigo puede afectarnos. ¿Cuál es la estrategia que él utiliza para afectarnos? Y esa estrategia también Jacobo de Santiago la presenta y dice, cuando alguno de ustedes es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, da a luz el pecado, ¿no? Dice, consiente el pecado, y dice, al consentir el pecado, al ser concebido el pecado, trae como consecuencia la muerte. Un camino de muerte trae el pecado. ¿Ven? Entonces, miren ustedes, decíamos, ahora permítame volver a hacer una curva ahí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de contextualizar, poner en orden ahí en el mensaje esta mañana? La palabra del Señor nos va mostrando diferentes escenarios en cada carta con algún problema. Hoy permítame utilizar este precioso ejemplo que nos da el apóstol Pablo, esta escalera que nos da el apóstol Pablo. Miren, empieza, les decía yo cuando adolescente, cuando empecé y me tocó leer esta palabra del Señor, que fue una revelación para mí, pude ver cómo el enemigo iba trabajando, cuál era su estrategia. La palabra del Señor dice que empieza con necedades, con truhanerías, con palabras deshonestas, ¿no? Y pareciera que no tiene ningún sentido. A veces, ¿sabe qué? Me voy a la cancha, ¿no? A ver a mi hijito, ¿no? Él va a la cancha primero y yo después me voy a veces a verlo cómo está jugando, ¿no? Y hay algo bien triste, ¿no? Los que están jugando en la cancha, usted ve ya a los jovencitos, a los niños, ¿no? Ya 12 años, ya adolescentitos, un vocabulario bien, no sé si puedo decir, pues florido, ¿qué se puede decir, digamos, no? Obsceno, florecido, bien obsceno, ¿no? Pegan un gol y lo condimentan, no patean mal, lo condimentan, le dicen al otro palabras deshonestas, truhanerías, y yo ya voy mirando con esa luz. Dice que la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de luz.
Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? Usted tiene que encender el foquito también siempre en su vida, con todas estas revelaciones que nos da la palabra del Señor. Usted cuando vea, para nuestros hijos eso es luz, pero en grandes cantidades. Cuando usted vea que su hijo esté con algunas malas palabras, sepa usted que hay problema. El enemigo no puede tocarlo, pero puede influenciar, dice la palabra del Señor, ¿no? Y ya toma la decisión uno, y empieza, pareciera que no tiene nada de malo, ¿no? Nada de malo, y empiezan esas malas palabras. Empiezan malas palabras. Escuchen bien lo que voy a decir. Luego, en la escalera que presenta aquí la palabra del Señor, dice que luego de las malas palabras vienen necedades. ¿Saben qué son necedades? ¿No? Las necedades son ir en contra del consejo en rebeldía, ¿no? Una persona necia que vos le decís, mira, papito, esto es así, así, así. Ya, pero no. ¿Sí? No lo entiende. No es que no lo entienda, no le da la gana, ¿no? Entonces entra en necedad, ¿no? Y eso va, el enemigo va acabando, ¿no? Va tejiendo. Primero pareciera que no tiene nada de malo, que hablen unas malas palabras, que eso vaya ganando en su vida, y luego de eso viene necedad. Y luego viene truhanería, ya viene, se empieza a poner en acción esa necedad. ¿Ah? Y luego ya explica más el apóstol Pablo y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Porque sabéis, dice, que ningún inmundo, avaro o fornicario, escuchen bien esta revelación, que es idólatra, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no tiene herencia en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que acá tenemos que entender? Que luego de que empezó con una mala palabra, más allá, la expresión que dice para fornicación es porneia, ¿no? Que tiene es una palabra amplia en el griego, donde está la pornografía, lascivia, inmundicia, es una palabra bien grande. Y mire lo que voy a decirle, mi amado hermano, la palabra del Señor dice que eso es idolatría. ¿Qué pasa? Creen que es trivial, ¿no? El mundo cree que es algo trivial, que la pornografía y cómo lo van sembrando, y en los corazones de los jovencitos eso se va sembrando hasta que esas personas quedan cautivas de un Dios. Son cadenas fuertes, muy fuertes. ¿Ah? Y dice la palabra del Señor, se vuelve idolatría. La idolatría es hacer un altar, un culto para otro Dios. ¿Ah? Dioses de inmundicia hay por detrás de la pornografía, de la fornicación, que la palabra es porneia en el griego, que tiene un amplio impacto en su significado, que va desde pornografía hasta adulterio. ¿Ah? Y esos lazos son terribles. Dice que se convierte en idolatría. Se convierte en idolatría. ¿Ah? Por eso esos jovencitos entran a veces a esos terrenos tan oscuros y difíciles y se encuentran enfrentando luego dioses terribles. Y dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso pues dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y acá viene una revelación tan especial del Señor. Quiero que note lo siguiente, capítulo 5, verso 9, desde el 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Escuche, lea entre paréntesis lo que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y yo quiero que usted note qué es bondad, justicia y verdad en el capítulo 6.
14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la... ¿Y qué había sido la verdad? De nuevo, leamos capítulo 5, verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué había sido entonces? Fruto del Espíritu. ¿Ah? Quiero que note algo en que insisto y sigo insistiendo, y como dijo el apóstol Pedro, no me cansaré de insistir. Ya se los prediqué, se los predicaré de nuevo, dice Pedro, hasta que lo tengáis escrito en vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Quiero que usted note el poder, la importancia, el centro que es el amor. Cuando empezamos este capítulo, dice, andad en amor. Como Cristo andó en amor. ¿De qué estaba hablando? Del fruto del Espíritu. Y cuando habla, miren qué precioso, cuando habla de la armadura de Dios, ¿de qué está hablando también? Del fruto del Espíritu. Qué tremendo, mi amado hermano, entender de que nosotros, el fruto del Espíritu, son la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo. Y es importante, miren lo que hoy día no vamos a hacer un análisis, pero vamos a comenzar, ¿sí? ¿Amén? Hoy día vamos a comenzar, luego vamos a hacer un análisis bien, de nuevo, desde este otro enfoque del apóstol Pablo a los Efesios. Ya lo vimos, el enfoque a los Gálatas, ¿verdad? Y cuando decía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y a los Efesios les está diciendo, hey, les tengo una noticia, eso que les dije a los Gálatas, del fruto del Espíritu, tan tremendo, para que nosotros podamos decir que somos santos. La santidad, mi amado hermano, se mide por el fruto del Espíritu, no por qué tan serio yo me ponga, o qué tan en trance, ¿no? No depende de eso. Depende de qué tanto fluye el fruto del Espíritu en mi vida. Ya les he dicho, ¿no? Damos examen, y déjeme decirle una cosa: los que nos toman examen todos los días, aunque usted no lo crea, son nuestros nenes, nuestros hijos, que nos ven. Aparece un problema, estamos los papás jugando siempre en esas pulsetas, ¿no? Los papás, ¿no? Sabemos que no le gusta, ¿qué nomás le decimos? ¿Qué? No te tengo miedo. ¿Qué? ¿Sí, no? Y los hijitos están, mira. Y luego hay un problema. Aparece un problema. Cuando aparece un problema, ahí vamos a ver qué fruto hay. Si hay gozo, si hay paz, si hay paciencia. No es, amado hermano querido, pues no puede. Mire lo que voy a decirle. Cuando gana su equipo, facilito que salga el fruto, ¿no ves? Y chocamos con el otro, ¿no? Todos nos queremos, digamos, ¿no? A ver qué pierda, digamos, ¿no? Ayer entrevistaban a un jovencito, ¿no? Tengo mi pecho congelado, dice. Y la verdad que, con todo el respeto que se merece, pero póngamelo adelante, a ver cómo lo pongo, digamos. Quería darle al técnico porque no puso a un jugador que él creía que tenía que haber entrado, ¿no? Entonces, cuando esté el problema, ahí vamos a saber el fruto. Ahí se ve el fruto. ¿Amén? Ahí es donde voy a ver si me enojo, si grito, si salto, o si tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Ahí se verá. Ahí se verá. Y quiero decir una cosa, mi amado hermano. Había sido también la armadura de Dios. Había sido la armadura de Dios, con la cual podemos resistir al diablo. ¿Y sabe quién que le diga una cosa más? Mire, amor, gozo, paz, paciencia, fe, pistis. Una palabra que utiliza mismo en Efesios, que dice, sobre todo tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con la cual podáis resistir en el día
tremendo. Qué tremendo, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Sobre todo, ¿sabe por qué? Sobre todo la fe. Porque el enemigo es el primer ataque que puede hacer y el único con el que puede iniciar. ¿Sabe qué se llama eso? Dardo de fuego. Mire cómo funciona esto. Así, agarra al enemigo y te dice, aparece el problema. Y ahí aparece el enemigo. Y lanza un dardo de fuego. Intentará decirte primero, escucha bien, intentará poner en duda que tú eres hijo de Dios. Number one. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amado hermano? Te voy a decir una cosa. Usted podrá decir, pues no me va a doler, 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 no me va a doler. ¿Me dolió? ¿Ah? Eso se llama fe positiva, que no es esta fe. ¿Amén? Esta fe está fundada en la compañía del Señor. Está fundada en que yo percibo el amor de Dios, estoy seguro del amor de Dios, pero mire cómo la estrategia del enemigo tan terrible, ¿no? ¿Sabe qué hace él? Primero va lanzando, sembrando en el camino piedras, escombros, ¿sabe qué son? Tentaciones, trampas para que caigan, ¿no? Si hablamos de los jovencitos, ¿no? Tratará de que vayan cayendo, les va poniendo trampas. Y si el jovencito de repente ahí estaba con su televisor, una escena extrasensorial. No estamos hablando de extraterrestres, ¿no? Y el enemigo. La película medio instructiva. ¿Sabe qué pasa, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor, nuestra carne empieza a ser alimentada. Y cuando de nuestra propia concupiscencia y viene pecado. Voy a hacer un escenario complejo. ¿Listo? Si alguien está caminando en alguna debilidad, en algún pecado, ¿quiere que le diga qué es lo que se deteriora? La fe. La fe se deteriora. Su fe se vuelve frágil. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo puede acusar. Junto con el dardo, él manda una acusación. ¿Te acuerdas de lo que viste ayer? ¿Vos crees que nadie te vio? Y ahora estás pidiendo ayuda al Señor. No seas cínico y no te avergüenza. Empieza a mandar dardos y empieza a acusar. Y quiero que le diga una cosa, mi amado hermano. Si es que esa persona no estaba firme, si esa persona tambalear bien duro va a tambalear. ¿Sabe qué es lo que va a venir? Dice la palabra del Señor. Viene luego temor. Porque el enemigo, escuchen bien lo que voy a decir, el enemigo es el príncipe de temor, de terror. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo que echa? El amor. ¿Y qué es el amor? Fruto del Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Quiere decir que si usted está fluyendo con el fruto del Espíritu, no hay temor en su corazón. Aunque se levante 1000 ejércitos a mi alrededor, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. No hay temor. Ahí hay fuerza. Aunque los ojos, lo natural, no vean la solución, ahí en el corazón hay un algo sobrenatural que dice, pero Dios está conmigo. Qué tremendo. Señor, grande será este milagro. Porque mi problema es grande. No es mi problema. Entonces el milagro va a ser grande. Pero alguien que está con su corazón complicado, comprometido muchas veces con el pecado. Voy a poner un escenario para que no caigamos en juicio. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No solamente el pecado fractura nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo empieza a fracturarse esa fe? ¿Cómo empieza a ser débil un cristiano en el Señor? Primero empieza descuidando. Y ahorita voy a aterrizar con eso. Primero empieza descuidando su tiempo con Él, Señor.
¿Sabe qué le digo yo en los matrimonios cuando tenemos a veces los retiros, los encuentros? ¿Sabe qué les digo yo a las hermanas? Hermana querida, ¿saben cuál es el problema más grande que tiene un hombre? Se distrae fácilmente. El varón rápido se distrae. Aparece un problema y se involucra en el problema, se enfoca en el problema, se deja consumir por el problema. Estoy hablando en su tiempo. Y no tiene tiempo para Dios. ¿Ah? Por los escenarios tradicionales, la esposa, como está, no está en el escenario tan intenso de afuera, vamos a decir así. Entonces, tiene más tiempo, lee su Biblia, escucha algo, ¿no? Habla a las hermanas, oremos por esto, oremos, ¿no? Y están más no están desconcentradas tan fácilmente. ¿Sí? Las hermanitas, ¿verdad? ¿Tú sabes qué le digo a las esposas yo? Hermanas queridas, su primer oficio es asegurarse de que su esposito esté leyendo y orando. ¡Qué tremendo!, ¿no? Los metí en problemas. ¡Aleluya! Luego por la hermanita va a aparecer ahí con su Biblia y decir, ¿ya leíste, choco? Y el otro va, aquí lo tengo todo yo. No funciona. El maná hay que comerlo todos los días. El de ayer no sirve para hoy. Hablando en términos, entre comillas, por favor. ¿Ya? La palabra nunca vuelve vacía. Pero quiero decir, en su alimentarse diario, es hoy necesito el pan de hoy. Por eso dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le voy a decir algo. Yo le preguntaba al Señor de jovencito, de adolescente, joven, le preguntaba al Señor intensamente, Señor, porque el bombardeo es tan terrible en la juventud. En mi tiempo fue terrible, ¿cómo será ahora, Dios mío? ¿No? Hoy día que en mi tiempo no había celular para marcar, ¿no? Aunque usted no lo crea, ¿no? Lo pelaba así. ¿Cuántos años tiene papá? ¿No? Mi primer celular que tuve fue un ladrillo, es un Motorola, ¿no? Y andaba yo así medio un lado, me lo colgaba aquí. Pensaba ese Motorola, una pilanga y todo. Y el niño, ¿no? Pero uno, bueno. Y lo más hermoso era que casi nadie tenía pues, celular, así que yo no había ni a quién hablar, ¿no? Pero uno. Échate la llamada, digo, ¿no? Ay, otro muchacho, ¿no? Pero hoy día los celulares tienen acceso a internet, tienen a disponibilidad tanta mugre, tanta porquería que el enemigo estratégicamente ha metido también en la red. Hay miles de cosas buenas, investigaciones, compartir conocimiento. Es poderoso el internet para lo bueno, sí, pero también para lo malo. Ajá. Entonces, ¿saben qué, mis amados hermanos? Es importante que nosotros, le decía, yo sabía que le preguntaba al Señor, ¿cuál es la estrategia para permanecer firme, Señor? En este mundo malo. Estos días, Señor, son malos, Señor, estos días. Yo decía eso. Imagino que tal vez aquí los jovencitos están diciendo, Señor, los días son malos. Estos días que me tocó vivir son malos. ¿Sabes qué decían mis padres? Oye, no, pues mira, oye, qué terrible, ¿no? Uno se da cuenta en las canciones, ¿no? La historia de las canciones va mostrando cómo va yendo la perversión, porque las canciones son expresión de lo profundo de la emoción del alma, ¿no? Entonces usted quiere tomarle temperatura al mundo, escuche una cancioncita nomás. No se las puede ni repetir, digamos, ¿no? Claro, nuestros abuelos decían, pues no, pues, esa es tu canción, digamos, ¿no? Lo único que dice, traga. ¿Qué significa? ¿En qué idioma está eso, digamos, no? Y todo, traga. Y termina, traga. Oye, y todas las peladitas. Escúchate como dijo, traga. ¿No? Claro, ¿no? El otro, en mi tiempo fue,
le amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Otro timbacho, ¿no? El pastor Marquito no. Ya se ha puesto la mano al pecho y levantó la mano. Mientras pueda latir mi corazón. Eran poemas, ¿no, pastor? Eso se va viniendo, ¿no? Y uno ya va viendo cómo se va torciendo. ¿Y sabe qué decía el Señor? ¿Cómo, Señor, se permanece firme? ¿Y sabe qué me dice el Señor? Hay que redimir bien el tiempo. Misericordia de Dios. Jovencito, bien jovencito. ¿Qué será, Señor, redimir bien el tiempo? Permítame que leamos. Verso 15, capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Qué tremenda revelación que nos presenta la palabra del Señor. Uno dice, no andéis como necios. ¿Sabe qué es un necio? Aquel que no acepta el consejo. Ese es un necio. Dice que vos aconsejás al necio y se enoja con vos y no andéis como necios, dice. Dice, instruye al sabio y se hará más sabio. Instruye al necio y te acarrearás afrenta, dice. Y aquí dice la palabra del Señor, no como necio, no ande como necio, como alguien que no le dan un consejo y no le importa, no lo agarra, no lo entiende, no nada. No, reciba el consejo, dice, ande como sabio. Cada que le caiga el consejo, que lo enriquezca, que lo nutra en su vida, que se vuelva una luz en su caminar. Quiero que le diga una cosa, mi amado hermano. Nosotros llamamos en ingeniería informática, decimos marco referencial. ¿Sabe qué, mi amado hermano? La palabra del Señor es nuestro marco referencial. ¿Sabe qué significa? Es la estructura de la cual no nos podemos salir. Adentro hay detalles que serán diferentes tal vez en cada uno. ¿Ah? Voy a dar un ejemplo. Desde con quién nos casamos, ¿no? Hay una voluntad específica de Dios para mí, ¿no? Para mí, con mi amada esposa. ¿Ah? Para otros de los momentos aquí, hay varios jovencitos solteros. Hay una voluntad específica para una persona en específico para usted. ¿Ah? Y esa revelación, usted no va a encontrar el nombre aquí, ¿no? Señor, dime con quién me voy a casar. Rebeca. Gloria a Dios. Recibo, buscando, ¿no? Rebeca, a ver quién se llama en este tiempo Rebeca, digo, ¿no? Por toda la iglesia, ¿hay alguna Rebeca? A no ser que ya el Señor de verdad le diga, ¿no? Que se llama, que puede hacerlo, ¿no? Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo, mire, no anden como necios, sino como sabios. Y arranca y lanza un primer consejo. A ver este consejo. Arranque con este, le dice Pablo. Redima bien el tiempo. Redima bien el tiempo. ¿Sabe que tenemos que enseñar a nuestros hijos? A redimir bien el tiempo. ¿A qué hora te levantas? Tras que despierto. No. Enséñale a su hijo. Enséñese a usted mismo. Empiece a redimir bien el tiempo. Póngale nombre y apellido a su tiempo sin hacerlo ley. Pero sí póngale nombre y apellido a su tiempo, mi amado hermano, para que usted sea una persona organizada, sabia.
Para que usted al decir yo quiero alcanzar ese objetivo, demandará de tiempo y organización que usted alcance ese objetivo, mi amado hermano. Si usted está en la universidad y usted se dice yo quiero ser el mejor alumno, déjeme contarle, necesita estudiar 4 horas diarias. ¿Sabe qué nos decía un profesor a nosotros? Saquen su carnet, por favor, todo. Y toditos se van a nuestro carnet. ¿Qué dice ahí? Profesión, estudiante, 8 horas. 4 pasan clase, 4 me estudian. Aleluya, me tincaba no venir de... ¿No? Porque ¿qué hace uno? Espera, ¿no? 2 días antes, los mejores, ¿no? Los propios, un día antes del examen, así, ¿no? Y claro, ellos estudian hasta con estrés, con temor, con susto, pánico, ¿no? Porque más o menos se van mintiendo, ¿no? No, un día me la estoy... lo soplo y en un día eso. Lo he heredado a mi padre, yo... Chispa. Cuando se cuenta la chispa había sido un libro de este taco, digamos, ¿no? Y con 1 hora y un poquito así, ¿no? Ya, con susto ya, ¿no? ¿Saben qué? Las vacaciones para mí en mi tiempo eran una escuela de vida tan especial, tan hermosa. ¿Saben por qué? Porque siempre dejaba para mañana lo que podía hacer hoy. No hubo una vacación en toda mi vida estudiantil que no me prometí que la próxima haría mi tarea el primer día de vacación. ¿Sabe por qué? Porque 2 días antes, y aquí está mi amada hermana presente, ¿no? La ponía. Mira lo que tengo para lunes. Mi pobre hermana, porque tiene con la derecha, ¿no? Ayúdanos a dar gracias, hermana querida, por todos los problemas en los momentos tan difíciles. ¿Ah? Pero es verdad, ¿no es? ¿No? Mira, claro, yo me mira algo. Ay, mi visita. Dale, no te cansé yo así un masaje. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Pero ¿sabe qué pasa, mi amado hermano? Arranca la vacación y estamos nosotros, ¿no? También es mañana, empiezo mañana. Y ya está por el amigo, ¿no? Le di una cosa ahí. Es tan triste, ¿sabe por qué? Porque uno está en mi tiempo le decíamos, con la perse, ¿no? Estamos ahí con la tarea en la espalda, jugamos pelota. Escucha, la tarea no la hice, bueno, tampoco, ¿no? Y llega uno a su casa así, como delincuente, ¿no? Le mira los cuadernos. Y pasa el otro día. Falta una semana y seguimos ahí sufriendo y temblando porque no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Sabe qué se llama eso, hermano? No redimir bien el tiempo. Entonces dice la palabra del Señor, hay que redimir bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe qué secreto nos está dando el Señor, mis amados jóvenes? El que no redime bien el tiempo, el enemigo lo trampea. Le pone trampa. Y lo puede engañar. Entonces, ¿qué tiene que haber en nuestro día? Con esto voy aterrizando. ¿Qué tiene que haber en ese redimir bien el tiempo? Yo debo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Veámoslo de nuevo, mire esta revelación en grandes cantidades. Capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia. ¿Sabe qué? Diligencia, ¿sabe qué quiere decir? Pasión. Tiene una expresión que es diligere. Diligere quiere decir hacer algo con pasión. Póngale pasión a eso. Piensa en algo que le gusta hacer, pero que usted lo hace con gusto, que le pone, si puede levantar a las 5 de la mañana, se levanta. Eso es tener pasión por algo. Si usted no se levanta por nada, entonces no tiene pasión por nada, digamos, ¿no? Si nada le llaman, no, tampoco me gusta. ¿Qué te gusta? Pues dormir. Pasión por eso. Mirad pues con diligencia, con pasión, quiere decir, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Saben qué es la revelación que aquí nos está dando la palabra del Señor? Debo entrar yo en su presencia y pedirle al Señor, Señor, y descubriendo su voluntad para temas específicos, detallados de mi vida, ¿no? Del día a día, no en el Señor, tu voluntad es que vaya al cielo, gloria a Dios, a ver si llego. No es hoy, Señor. ¿Qué tienes hoy para mí, Señor? ¿Qué quieres? Algo especial. Señor, enséñame algo hoy, Señor amado. Y usted va a empezar a recibir dirección de Dios. Cosas especiales. No tienen que ser lo mismo. ¿Sabe qué? Cuando yo le preguntaba al Señor en la universidad, ¿sabe qué me decía el Señor? Hoy le hablarás a una persona. Hoy le presentarás el Evangelio a dos. ¿Y sabe qué? Cambia tu día, cambia tu mundo, ¿sabe? Usted se va a la universidad y va mirando a los compañeros. Y como digo yo siempre, lo ve todo como sospechoso, ¿no? ¿Será este que voy a hablar, Señor? El Señor te dará, el Señor te mostrará y empezarás a caminar. Mire cómo los apóstoles decían, el Señor no me dejó ir a tal lugar. El Señor, el Espíritu Santo me dijo que vaya a tal lugar. Acá no me permitió predicar. Allá me llevó a predicar. ¿Sí? ¿Me voy dando cuenta? Eso no estaba escrito, ¿no? En los papiros. Eso estaba recibiéndolo en su diario caminar con el Señor. ¿Eh? Ahí vas a saber que el Señor te va a decir, esto es peligroso. Ten cuidado. En este punto, mira, tu relación está en un escenario peligroso. No están teniendo cuidado. Están siendo imprudentes. Cuidado. Pero si no me presento, puede que no me dé cuenta que esté andando como necio y no como sabio. Porque el sabio dice que mira su caminar. Mire, voy a leerlo tal cual. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Sabe qué significa? Tomarse el tiempo en la noche y decir, a ver, hoy día, ¿qué hice? Hice esto otro, ¿sabe? Cuando venga algo que no debió hacer, el Espíritu Santo se lo va a decir. Esto no estuvo bien. Eso no fue una actitud correcta. Eso no hubo justicia ni verdad ahí. No hubo fruto del Espíritu en ese momento de tu vida, hijo querido. Usted podrá decir, Señor, perdóname, me equivoqué, Señor. Gracias, Señor. No lo vuelvo a hacer. Y usted se echa a dormir. Y arranca el día siguiente, se presenta como sacrificio vivo, en olor fragante. ¿Sabe qué significa? Sacrificio vivo. Aquí está mi boca, Señor, mis oídos, mis ojos, mis manos, mis pies. Aquí estoy. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se preocupe, mi amado hermano, va a poder ir a trabajar. No voy a hacer como, Señor, voy a trabajar ahora. Gloria a Dios, me toca descanso. Ya ni me digan, mi jefe, el Señor me mandó a otro lado. No, el Señor, en el mismo capítulo, ¿no?, nos dice que debemos de ser nosotros responsables. Aún habla de un escenario de ese tiempo que era la esclavitud de ese esclavos. Respetad a vuestros señores, no trabajando como para ellos, sino como para el Señor. Amos, tratad con consideración a vuestros esclavos, sabiendo que vosotros y ellos sois esclavos del mismo Señor. Jesús dice siervo, en el original es esclavo, por si acaso, ¿no? Sois siervos del mismo Señor y ambos coherederos. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros tomemos este consejo del Señor y empecemos a redimir bien el tiempo. Voy a concluir
así, dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con palabras de ánimo. Es importante que nosotros estemos en la presencia del Señor y nos fortalezcamos, dice, en el poder de su fuerza. Ahí nos vamos a fortalecer. Y en su presencia, cuando venga esa presencia de Dios, en una fortaleza de Dios que se consolidará con su palabra. Sella la palabra, la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, oh Dios eterno, a andar como hijos de luz, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos redimir bien el tiempo, Señor. Que no somos dueños de nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestro tiempo, Señor. Es uno de los recursos que un día también daremos cuenta, Señor amado. Que también diremos qué hicimos con el tiempo que nos diste. Por eso queremos redimirlo bien el tiempo. De tal forma, Señor, que al recibir los objetivos y las metas de tu corazón, Señor, podamos estructurar nuestro tiempo coherentemente, Señor amado, con el alcanzar esos objetivos, Señor. Te lo pido, Dios eterno. Ayúdanos, Señor. Que podamos tener, Señor, objetivos espirituales de nuestro crecimiento, Señor. Objetivos del estudio de tu palabra, Señor amado. Y que al redimir nuestro tiempo, Señor, podamos nosotros tener especificado el momento, Señor, de buscarte, de estar contigo, de meditar en tu palabra, Señor. De tal manera que ni un día vivamos como necios, sino como sabios, Señor. De tal forma, Señor, que en el día malo no caigamos, sino que estemos firmes en aquel día, sabiendo que hemos redimido bien el tiempo, que hemos estado atentos a tu voluntad, y cuando venga el día del examen, aprobaremos con excelencia. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. La paz